Más cordial bienvenida a todos ustedes a esta charla. ¿Por qué implementar mediación penal restaurativa en justicia juvenil? Mi nombre es Marcela Arancibia y soy parte de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y por su interés de participar en esta actividad. Esta charla, que esperamos dure aproximadamente una hora, se enmarca en el curso de Justicia Restaurativa Juvenil de la Escuela de Trabajo Social, el que está programado comenzar el 27 de julio. Este curso tiene un total de 54 horas en formato online, con clases sincrónicas los días lunes y miércoles de 18:30 a 21:45 horas. Lo interesante es que comienza con una clase magistral el sábado 27 de julio, impartida por Tim Chapman, actual presidente del Foro Europeo de Justicia Restaurativa. Nos van quedando pocas vacantes disponibles en este curso, por ello, para todos ustedes que requieran mayor información, vamos a estar dejando en el chat nuestro teléfono y datos de contacto por si necesitan asistencia con el proceso de postulación y con la matrícula. Esta tarde nos acompaña Daniela Bolívar, jefe del programa de nuestro curso, quien abordará el contexto de esta charla. Ustedes pueden interactuar cuando lo requieran exponiendo sus preguntas en el chat y por supuesto les vamos a brindar la instancia de que participen de forma directa, si así lo desean, por supuesto, a través de la activación de sus micrófonos y cámaras al final de esta sesión. Algo muy importante para comentarles es que todos aquellos que están participando en esta charla y que posteriormente manifiesten su intención de matrícula, les tenemos una noticia especial que vamos a dar a conocer al final de esta sesión. Entonces, para dar comienzo, les presento a nuestra jefa de programa del curso de Justicia Restaurativa Juvenil, Daniela Bolívar, doctora en Ciencias Criminológicas del Instituto de Criminología de Lovaina, Bélgica, y directora del programa de Justicia Restaurativa y Paz Social de nuestra Escuela de Trabajo Social. Daniela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marcela. ¿Me escuchan bien? Súper Sí, bien. muy Sí. bien, gracias. Muchas gracias, Marcela, y a todo el equipo de Extensión por la participación y apoyo en esta actividad para poder dar a conocer nuestro curso, pero también para poder contarles en términos generales qué significa la justicia restaurativa y en particular la mediación penal. Así que muy bienvenidos, bienvenidas también a todos los que están asistiendo. No sabemos si hay personas de regiones, de Santiago, me imagino que, y espero que hayan personas de distintas partes, así que todos y todas muy bienvenidos. Yo soy profesora de la Escuela de Trabajo Social y llevo ya bastantes años trabajando en la temática de justicia restaurativa. Em, Hice digamos, mi doctorado en Bélgica, donde comencé allí a hacer investigación en esta temática, y desde ese año hasta ahora ha sido uno de los temas, digamos, los que me he dedicado más en profundidad. Nosotros además acá en la Escuela de Trabajo Social dirigimos el programa de justicia restaurativa, que es un programa en el cual, además de ofrecer instancias de formación como son los cursos y diplomados, también ofrecemos distintos tipos de asesorías y acompañamiento a distintos servicios. Y así es como hemos trabajado con el nuevo servicio de reinserción social, hemos trabajado también con el Ministerio de Justicia en periodos anteriores. Y actualmente también dirigimos un proyecto de piloto de mediación penal que está financiado y apoyado por el Gobierno Regional de Santiago en la Fiscalía Centro Norte. Así que tenemos, por lo tanto, digamos, experiencia desde lo práctico, pero también, y también desde lo teórico, por supuesto. ¿Ya? Así que lo que les voy a contar hoy día es una clase bastante introductoria respecto de lo que es la justicia restaurativa y la mediación penal. Si algunos de ustedes ya ha participado de alguna de nuestras conversaciones, probablemente a lo mejor va a haber conocido ya algunos de los contenidos de esta presentación, ¿ya? Porque es, como les decía, eh, una instancia más bien introductoria, ¿ya? Así que voy a partir compartiendo pantalla y compartiendo la presentación que tengo acá. ¿Ya? Entiendo que se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien, Dani. Vamos a ponerle en orden de presentación. Ahí sí. No se ve como presentación. Ahora Por lo sí. que veo. Ahí sí. Sí. Ya, fantástico. Bien, vamos a partir entonces por el principio. ¿Qué es? ¿Por qué justicia restaurativa y por qué se integra a nuestro sistema penal juvenil?
Eh, Esta es la actividad, el tema del cual vamos a conversar hoy día y vamos a partir con una pequeña introducción donde vamos a mostrar esta escena, ¿no es cierto?, de un proceso de una audiencia que es nuestro sistema penal tradicional. Quisiera comenzar diciendo que ustedes saben que ahora tenemos actualmente una reforma en la justicia juvenil que está en curso, que partió en el norte de Chile primero, luego va a continuar en la zona sur para terminar en la zona central. Y esta reforma parte en justicia juvenil, parte de alguna manera motivada por algunas críticas que aparecen en lo que estaba haciendo justicia juvenil hasta hace poco y que todavía se está implementando así, ¿no es cierto?, en las partes donde aún no comienza la reforma. Y algunas de estas críticas tenían que ver, por ejemplo, con el poco y bajo uso de las medidas alternativas, con todavía un enfoque mucho más centrado en lo punitivo que en la reinserción social, y también con la baja especialización. Y eso es lo que el enfoque y digamos, el proyecto de ley que se empezó a gestar y que ahora ya fue aprobado, ¿no es cierto?, y empezó incluso su implementación, está intentando de resolver, ¿ya? Entonces, ese es el marco en el cual nos encontramos en este momento. Entonces, ahora vamos a ir a hablar de justicia restaurativa y después vamos a ver cómo eso se está aplicando en la realidad chilena, ¿ya? Yo voy a hacer una presentación de alrededor de unos 30 minutos y yo les voy a pedir eh, al finalizar que ahí podamos conversar y dejar espacio para preguntas, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hablar de dos preguntas, primero fundamentales. Una es qué es la justicia restaurativa y lo segundo es por qué se le ha incluido en el sistema juvenil chileno. Así que vamos a partir con la primera pregunta. Bueno, ¿qué es la justicia restaurativa? Bueno, la justicia restaurativa se la ha llamado de distintas maneras, se ha dicho que es un paradigma diferente de justicia, es decir, una forma de entender diferente la justicia. También se ha entendido como una estrategia, como un mecanismo innovador en relación a lo que ha sido la justicia tradicionalmente, ¿ya? Cuando hablamos de que es un paradigma, significa que estamos entendiendo tanto lo que es el delito como lo que es la respuesta del Estado hacia el delito de una manera diferente, ¿ya? ¿Y qué es eso diferente? ¿Cómo estamos entendiendo qué es eso diferente? Y aquí hay un cuadrito comparativo que está escrito de esta manera en un documento de las Naciones Unidas, que es una de las instancias internacionales que promueve la justicia restaurativa, y plantea más o menos esta distinción que tiene una base en lo que un autor en Estados Unidos planteó, que se llama Hoverset, y que él habló precisamente de esta diferencia y este cambio que va desde el sistema retributivo, que es el sistema penal tradicional, con el sistema restaurativo, sería esta nueva forma de ver los delitos. Y esto no solo para justicia juvenil, sino que en términos generales, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando hacemos la comparación, vemos que en el sistema tradicional, que es el retributivo, el primer foco del proceso está en establecer la culpa, ¿ya? ¿Quién fue? ¿Ya? ¿Quién fue la persona que cometió este delito? Y por lo tanto, parte, ¿no es cierto?, de la investigación penal tiene que ver con identificar la responsabilidad de una persona en un proceso, ¿no es cierto?, o de un acto delictivo. Sin embargo, lo restaurativo implica no tanto poner el foco, ¿no es cierto?, en qué fue lo que pasó antes, qué pasó y quién fue, sino en cómo podemos resolver las consecuencias de lo que ha causado esto que ha pasado o esto que se ha hecho, ¿ya? Entonces, el foco no está en el pasado, sino que está en el futuro. Cómo podemos resolver, abordar las consecuencias que se han producido por el delito, ¿ya? En lo retributivo, imaginamos o entendemos que el delito de alguna manera es como una categoría eh, que se establece o se instala en las personas de manera más permanente, ¿no? Entonces así generamos conceptos como delincuente, como carrera delictual, ¿ya? Que son además conceptos que se han utilizado en la criminología para entender el fenómeno delictual, pero desde el punto de vista de lo judicial ha significado siempre trabajar, ¿no es cierto?, con ciertas eh, conceptos estigmas, conceptos carteles, que de alguna manera implican generar o mantener la identidad de una persona a una cierta condición o característica, ¿ya? En cambio, lo restaurativo
hay un intento, una apuesta por intentar ver no la etiqueta, sino ver a la persona detrás de la etiqueta, ¿ya? Tener de alguna manera poder vincularse a esa persona desde una perspectiva más integral, poder reconocer su contexto y poder entender que una persona que cometió un delito también puede tener la capacidad de hacer algo positivo, ¿ya? O reparador hacia otra persona. Y por el lado de la víctima, una persona que sufrió un daño, no solamente una persona dañada, sino que también tiene competencias y capacidades para poder tomar decisiones y participar de un proceso de diálogo, ¿ya? Lo retributivo también implica de alguna manera que depende, ¿no es cierto? Como dice, hay un autor que habla de que el sistema retributivo le roba el conflicto a las personas, se apropia del conflicto y por lo tanto son los profesionales los que toman las decisiones por ello. En cambio, en lo restaurativo son las partes las que participan, ¿ya? Y pueden decir lo que piensan, opinar, participar y ser tomadas en cuenta, ¿ya? En esta opinión. En lo retributivo, el ofensor se hace responsable cuando se le asigna un castigo, ¿no es cierto? Se le da una condena, por ejemplo, y ese ofensor tiene que cumplir. Pero en lo restaurativo, lo importante es que el ofensor se hace responsable de una manera activa, no pasiva como lo retributivo, sino de una manera activa, a través de haciéndose responsable por un proceso de comprender el daño que ha causado en la otra persona y tomando una acción reparadora, una acción que permite resolver esa ofensa o esas consecuencias que ha causado la ofensa, ¿ya? La justicia restaurativa, para que pueda funcionar, requiere que se cumplan ciertos principios y valores. Estos principios no son solo principios éticos, también tienen que ver con principios técnicos, porque, porque acá confluye lo técnico con lo ético, ¿ya? Eh, y por lo tanto son condiciones de funcionamiento, ¿ya? Por un lado está la confidencialidad de los procesos en justicia, mediación penal, por ejemplo, no pueden ser conocidos por ejemplo, los operadores judiciales. Eso significa que si una persona, por ejemplo, en el proceso de mediación acepta eh, completa responsabilidad por algo que pasó y dice, sí, yo estuve ahí y además yo lo hice, esa información no puede ser entregada a fiscalía, de manera que si esa persona luego no sigue en el proceso de mediación por cualquier motivo, esa información no puede ser utilizada en el sistema penal, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la confidencialidad, es muy importante porque es un resguardo de garantías, también procesales, por decirlo así, ¿ya? Tenemos la voluntariedad, que significa que también es un requisito de proceso, las personas tienen que ser voluntarias, no puede haber voluntariedad al 100%, no puede haber presiones, por ejemplo, si yo le digo a una víctima, ya, pues participen, a ver que el joven es súper joven, si usted no participa va a quedar expuesto a una condena y eso le puede hacer mal para él. Ya, eso puede ser un poco presión, ¿no? Entonces la idea es que las personas realmente puedan participar de manera voluntaria porque el proceso de mediación les significa, les hace sentido por alguna razón, coincide con alguna necesidad que tienen, ¿ya? La neutralidad, que en realidad tiene que ver con la imparcialidad del mediador o de la mediadora, que significa de alguna manera que les da la misma voz tanto a la persona infractora como a la persona víctima, ¿ya? O a la persona que sufrió el delito, ¿ya? Eh, no es neutral, y aquí hay una diferencia con una mediación familiar, por ejemplo, no es neutral respecto de lo sucedido, porque partimos de la base que ocurrió un delito y que hubo un daño, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista no es neutral, pero sí es neutral en relación a la participación de las personas, ¿ya? Y aquí hay otros valores y principios que son importantes, como dar voz a las partes, que haya empoderamiento de las partes, eso significa simplemente que las personas puedan tener derecho a decidir y a participar del proceso, eh, y no sea todo decidido, y no sean las cosas decididas por los profesionales, sino que aquí el mediador sea un facilitador del proceso. Bueno, participación, que es una base, ¿no es cierto?, para lograr el empoderamiento, y esto tiene que ver con la responsabilización, ¿no? Que la persona pueda hacerse responsable de lo sucedido.
La justicia restaurativa como concepto es un concepto amplio que implica distintos tipos de prácticas, ¿ya? Entonces tenemos la práctica de la mediación víctima-ofensor, que habitualmente, como sale el dibujito acá, está compuesto por tres personas, como en el modelo más básico, donde hay un mediador y luego está sentado, ¿no es cierto?, en una mesa con la persona que sufrió el delito y con la persona ofensora, y se genera una instancia de diálogo entre estas tres partes, ¿ya? Donde el mediador es facilitador, ¿ya? Pero también tenemos modelos más comunitarios de la justicia restaurativa, ¿ya? Donde podemos participar miembros de la familia, por ejemplo, como son las conferencias familiares, donde miembros de la familia por ambos lados pueden participar, que esto se ocupa muchísimo en justicia juvenil en otros países. Y también tenemos modelos que se les llama círculo de paz, donde no solo las familias participan, sino también miembros de la comunidad de manera más amplia, ¿ya? En general, la experiencia de justicia restaurativa en el mundo indica que hay programas que tienden a especializarse en ciertos modelos. Entonces hay algunos programas que tienden a implementar solo mediación, u otros que tienden a implementar solo conferencias. Pero ha habido cierto consenso que, eh, que lo importante sería poder contar con distintos modelos para ir aplicando dependiendo del caso, ¿ya? Tal vez tiene sentido en un caso de agresión, por ejemplo, en un contexto escolar de un adolescente contra otro, que aplicáramos un modelo más comunitario, por ejemplo, si tenemos una escuela completamente afectada, ¿ya? En ese tipo de cosas, por ejemplo, podemos ir flexibilizando. Pero en general, los programas que existen en el mundo tienden a priorizar un modelo por sobre otro, ¿ya? Y los mediadores se van formando en esos modelos particulares en los cuales que están implementando, ¿ya? La justicia restaurativa, además, y esto es algo que yo quisiera hacer mucha hincapié, no es lo mismo que solución alternativa de conflicto, ¿ya? Cuando hablamos de solución alternativa de conflicto, estamos hablando de mecanismos que de alguna manera podemos emplear en vez del sistema judicial, ¿ya? Puede ser, uno de esos mecanismos podría ser justicia restaurativa a través de mediación penal, por ejemplo, ¿ya? Pero también podríamos mencionar dentro de ese paquete, ¿no es cierto?, de solución alternativa de conflicto, otros mecanismos como el arbitraje, como la negociación, que no son justicia restaurativa, ¿ya? Eh, pero la justicia restaurativa no solo puede ocurrir antes o en vez del sistema judicial, sino que también puede implementarse en distintos momentos del proceso judicial, ¿ya? No es el caso de Chile, como les voy a explicar más adelante, no es el caso de Chile, pero estamos hablando de cómo se ha aplicado en distintos países del mundo. Las Naciones Unidas sugiere y recomienda que la justicia restaurativa esté disponible en distintos momentos del sistema penal, y no solo al principio, que es cuando debería ocurrir si queremos hacerla en vez de, ¿ya? Entonces podemos tener experiencias restaurativas o prácticas restaurativas tanto antes de que ocurra siquiera la denuncia, y acá estamos hablando, por ejemplo, de mediación a nivel de la policía, es decir, antes de que llegue a la fiscalía, ¿ya? Mediación comunitaria, etcétera. Luego podemos tener también prácticas restaurativas después de la denuncia y antes que se dicte sentencia, es decir, todo el proceso de investigación. Aquí podemos tener la diversificación, es decir, cuando hacemos este camino en vez de, entonces aquí tenemos las salidas alternativas, por ejemplo, ¿no? Como modelo. Entonces podríamos hacer mediación, por ejemplo, y que sea como una salida alternativa en vez del sistema penal, que eso es sí lo que está ocurriendo en Chile. Pero también podríamos tener procesos de mediación que van en paralelo al proceso de investigación en casos un poco más graves, ¿ya? Eh, y habitualmente, por ejemplo, en España, esto se utiliza y lo que se hace es que la mediación no reemplaza el proceso judicial ni la investigación, pero el acuerdo puede ser tomado en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia, ya sea como, por ejemplo, una atenuante para el ofensor, etcétera, ¿ya? Entonces puede de alguna manera utilizarse de acuerdo a las herramientas judiciales que cada país tenga, eh, de esa manera al finalizar el proceso. Pero también existe proceso de justicia restaurativa en delitos graves y en etapas
de la ejecución de la sentencia, es decir, cuando las personas están cumpliendo condena en prisión, ¿ya? Y existen ejemplos muy interesantes de mediaciones, por ejemplo, en casos graves como homicidios, como delitos sexuales, que ocurren en esta etapa. Podrán imaginar ustedes que en muchos de estos casos, obviamente, ya no tiene la mediación un objetivo de tener un impacto en lo judicial, sino que tiene más que ver con una necesidad de las partes de poder eh, responder a veces preguntas que no se han podido responder en otros contextos, o cuando, por ejemplo, la víctima sabe que la persona va a salir libre y que por lo tanto se da cuenta que es importante tener una conversación con esa persona antes de que salga libre y se lo encuentre en la calle, ¿ya? Sobre todo si es del entorno inmediato o es de la misma comunidad o del mismo vecindario. Entonces pueden haber muchas motivaciones para tener una conversación en este contexto. Acá, cuando son delitos graves, habitualmente estos procesos ocurren muchos años después que ocurrió el delito. Y como les digo, en muchas de estas ocasiones ocurren sin que haya ningún impacto en lo judicial directamente, ¿ya? Entonces, yo no sé cuántos de los que están aquí ya habían escuchado hablar del proceso de justicia restaurativa antes. Em, Yo sé y entiendo y puedo comprender que muchas personas cuando les cuento, yo al menos a mí me pasa, les cuento en qué temas trabajo y a qué temas me dedico, me dicen esto, ¿no? ¿Cómo es posible que estas personas, ¿no? Quieran conversar? ¿Cómo es posible que la víctima quiera conversar con el ofensor? ¿Cómo es posible? ¿Ya? Suena completamente como ¿no es cierto? Como poco intuitivo, ¿no? Contraintuitivo. Pero bueno, hay razones y hay evidencia que sustentan las razones por qué personas podrían querer participar en estos procesos, ¿ya? Em, Desde el punto de vista de las víctimas, por ejemplo, se ha visto que pareciera ser, ¿no? Que la opinión pública respecto, porque nosotros siempre decimos y los acuso, a veces los estudiantes dicen, ¿no? Estamos en un contexto muy punitivo, todo lo que la gente quiere es más prisión, y uno asume que las víctimas lo único que quieren es más condena y más prisión y más prisión. Y la verdad es que pareciera ser que la opinión pública no siempre es la opinión de las víctimas cuando uno va a conversar individualmente lo que cada uno necesita, ¿ya? Y esa es una distinción muy importante que hay que plantearse. Y la investigación ha dicho, por un lado, que las víctimas son menos punitivas que incluso que la población general, al menos algunas investigaciones lo han indicado así, que las víctimas cuando se les ofrece la oportunidad en encuestas, en investigaciones que se han realizado y se les plantea, mire, ¿qué prefiere usted? Se le plantea un caso y le dice, mire, este caso, ¿qué cree usted que es mejor? Que se le aplique una condena o que se haga un trabajo de reinserción social? Habitualmente las personas tienden a elegir el trabajo de reinserción social y la razón de eso es porque un interés muy importante de la víctima es que el delito no vuelva a ocurrir, no solo en relación a sí misma, sino que a la sociedad en general, ¿ya? Y eso es un interés que es muy relevante y que efectivamente le da mucho sentido a la justicia restaurativa, ¿ya? Y por otro lado, eh, tiene beneficios, ¿ya? Da resultado para los usuarios, da resultado para las víctimas, da resultado para los ofensores, para los jóvenes infractores de ley en este caso, eh, pero también hay beneficios sociales relacionados con la justicia restaurativa, ¿ya? Eh, de alguna manera, cuando optamos por un modelo como este, también estamos optando por un modelo de sociedad, ¿ya? Donde estamos generando instancias de diálogo, de comunicación, que permiten, de alguna manera, generar paz, construir paz, generar procesos de microdemocracia, de diálogo, eh, de resolución de conflictos, de la posibilidad de que las personas puedan hacerse cargo, ¿no es cierto?, tomar participación, hacerse cargo de sus propios procesos, eh, pero también enseña de alguna manera a la comunidad, entrega un mensaje respecto de cómo podemos como Estado y cómo responder, ¿ya? A los daños sociales, ¿ya? Entonces, ¿por qué aplicar justicia restaurativa en justicia juvenil? ¿Ya? Además de los beneficios de los que les mencioné, que ya los voy a mencionar con un poquito más de detalle, hay otros elementos también
más de contexto y de normativas internacionales que son relevantes, ¿ya? Primero, porque a través de los modelos de justicia restaurativa podemos dar mucho mejor cumplimiento a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Justicia juvenil, habitualmente, por el modelo que tiene, un cierto modelo retributivo, a veces pone en jaque, ¿no? O desafía, ¿no es cierto?, muchísimo el cumplimiento de estos principios, pero en justicia restaurativa es perfectamente compatible, ¿ya? Y eso lo hace un excelente mecanismo para responder desde una perspectiva de derecho, ¿ya? Tanto para el joven infractor como para la víctima, ¿ya? Es un proceso que además ayuda, em, que puede evitar, ¿no es cierto?, aumentar este proceso de estigmatización social, ¿ya? Una vez tuvimos en un piloto un caso de un chico que decía que él quería participar en justicia mediación penal porque él quería demostrar, a pesar, él había tenido una situación compleja donde él había cometido, ¿no es cierto?, una infracción, no era exactamente un delito, pero una infracción, y él decía, eh, yo quiero demostrar que yo no soy un delincuente, ¿ya? Y para él era muy importante poder participar porque él necesitaba poder reconstruir su identidad de otra manera y que esta situación no lo estigmatizara, ¿ya? El joven puede enfrentar un proceso que promueve una percepción positiva de sí misma. O sea, imagínense cuando ustedes ven a un joven, una joven que si bien ha cometido un delito, que a lo mejor puede ser una situación muy compleja, ¿qué pasa cuando ese joven se siente muy mal y muy, ¿no es cierto?, de alguna manera afectado por esta identidad, ¿no es cierto?, que de alguna manera se asocia con algo negativo, que de repente puede hacer algo positivo, puede hacer algo positivo por la víctima, puede reconocer y puede a lo mejor generar un acuerdo de reparación que puede ser positivo para la víctima. Entonces el autoconcepto cambia, ¿ya? Y eso también ha estado comprobado en la literatura de que hay un efecto positivo en los jóvenes desde ese punto de vista, ¿ya? Eh, y además el proceso de la justicia restaurativa, como yo les decía antes, implica siempre, a pesar de que incluso la mediación, a veces solamente trabajemos con el joven y con la víctima, el mediador tiene que tener en cuenta el contexto social en el que el joven se desarrolla, ¿ya? O sea, es una justicia, claro, está como la imagen, ¿no?, de la justicia ciega, porque debiera ser, ¿no es cierto?, neutra ante las personas, no hacer distinciones, no discriminar. Pero esta justicia no es ciega, no en ese sentido, no en el sentido de que discrimine, sino en el sentido de que puede ver los contextos en que las personas viven y en que los conflictos se producen. Em, Porque en justicia restaurativa, a diferencia del sistema penal tradicional, donde lo que buscamos es simplificar el problema a lo más básico, que es la evidencia y la responsabilidad penal, acá lo que buscamos es complejizar, entender la situación en todas sus aristas y con todos sus matices, para poder dar una ayuda lo más adecuada al caso posible, ¿ya? Y eso es muy importante porque implica un cambio importante en la manera de entender la justicia. Ya la justicia, podemos empezar a ver el caso, ¿ya? El caso en toda su integridad, por decirlo así, ¿ya? Y poder ofrecer un camino que pueda ser de alguna manera positivo para las personas involucradas, ¿ya? Como les decía antes, para las víctimas es importante que efectivamente se pueda hacer algo para que el delito no vuelva a ocurrir. Y eso es una motivación que está presente tanto en víctimas de otros países como en víctimas chilenas. ¿Ya? Y ahí yo me estoy autocitando. Bueno, esta es una cita que tiene que ver con una investigación que se hizo afuera de Chile, pero también hay cifras y datos de investigación que yo misma he realizado, donde podemos identificar que efectivamente la motivación que las víctimas tienen de que las cosas no vuelvan a ocurrir, no solo para ellas, sino para el Estado en general, para la sociedad en general, es una motivación muy mayoritaria en las víctimas de delitos. Y eso significa que muchas veces, y cuando se le pregunta a las víctimas, ¿por qué usted participa en mediación penal? ¿Por qué usted quiso conversar? Muchas veces su respuesta es, porque yo quiero causar un impacto en este joven. Yo quiero que él haga otra cosa con su vida. Este joven no tiene por qué estar en la calle haciendo esto. Él debería estar estudiando, él debería estar trabajando.
yo creo que hay que darle una oportunidad y yo quiero apoyar ese proceso, darle una oportunidad. Eso es un discurso que no es tan extraño de escuchar en las víctimas de delitos. ¿Ya? ¿Víctimas suelen sentirse satisfechas por participar en justicia restaurativa? Sí, efectivamente hay, los porcentajes en eso son muy claros respecto del el beneficio que puede tener para las víctimas. Es un proceso que les acomoda eh, y también permite una justicia de calidad en el sentido que le da contenido a las al diálogo, al proceso, a los acuerdos. ¿Ya? Y además funciona en los jóvenes. Y acá lo que se ha visto es que hay una cierta vinculación con el concepto de desistimiento, que no sé si ustedes lo han escuchado, que es un concepto que viene, ¿no es cierto?, de un enfoque donde en el fondo lo que se busca es entender por qué los jóvenes dejan de cometer delitos. Y se ha visto desde ese enfoque que hay elementos importantes que ayudan al desistimiento, y entre esas está la identidad personal, está el tomar nuevos roles, eh, y de alguna manera la estigmatización que produce el sistema penal criminal tradicional va en contra del desistimiento, ¿ya? Porque refuerza una identidad criminal, ¿ya? Entonces la justicia restaurativa precisamente permite ir en el sentido contrario, ¿ya? De disminuir la estigmatización social, eh, y lo que he visto en la evidencia indica que efectivamente también los jóvenes están satisfechos, quedan satisfechos por su participación, genera una sensación de justicia, hay una sensación de empoderamiento, ¿ya? De autoeficacia cuando participan en estos procesos. Eh, y algo que es muy importante es que la evidencia también indica que la justicia restaurativa es especialmente relevante, sobre todo porque la pregunta que se han hecho muchos investigadores es, bueno, ¿esto tiene algún efecto en la reincidencia o no? ¿Ya? Y se ha estudiado, y lo que se ha visto es que, claro, no les voy a decir que es una panacea, no es que esto sea la solución a todos los problemas, pero sí genera un cambio, el efecto es un poco mayor que el sistema penal tradicional, sobre todo en delitos contra las personas. ¿Ya? Y eso se ha logrado con seguimiento incluso a varios años con posterioridad a la mediación propiamente tal. ¿Ya? Entonces funciona en los jóvenes. ¿Ya? Y otra cosa que es muy importante es que los jóvenes tienden a cumplir los acuerdos en términos proporcionales en mayor proporción que cuando son impuestos por un juez o por una autoridad. ¿Ya? Esto ya lo dije, así que voy a pasar. ¿Qué hay en Chile? Ya para dejar espacio para sus preguntas. En Chile tenemos una ley, ¿no es cierto?, que es la 20.084, que es la Ley de Justicia Juvenil, pero que ahora ha sufrido algunas modificaciones, ¿ya? Hasta hace poco se creó el nuevo Servicio de Reinserción Social, que es una nueva institucionalidad que está a cargo de la reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley. Y cuando se creó el servicio también se generaron nuevas modificaciones al procedimiento penal en justicia juvenil. Dentro de esas modificaciones estaba resolver algunos de los problemas que ya estaban existiendo en la aplicación anterior. Y uno de esos problemas era, como decíamos antes, el poder utilizar mucho más los mecanismos de diversificación y de salidas alternativas bajo el concepto de que mientras menos contacto el joven tiene con el sistema penal es mejor, no solo desde el punto de vista de la Convención de los Derechos del Niño, sino que también desde el punto de vista de poder disminuir las probabilidades que ese joven genere una carrera criminal mucho más compleja. ¿Ya? Y también otro elemento que quería esta reforma, este cambio generar es una mayor especialización en el sistema penal. Ustedes saben que hasta hace poco, digamos, los fiscales no había distinción, ¿no es cierto? Los mismos fiscales veían justicia juvenil y adulto, lo mismo con los tribunales, por lo tanto, la idea es poder intencionar mucho más la especialización en esta materia, ¿ya? Y dentro de eso
se crea el nuevo servicio de reinserción social, como yo les decía antes, este nuevo servicio que ya está en funcionamiento con la implementación de esta reforma en el norte de Chile, en la macrozona norte, eh, incorpora por primera vez, y eso es algo nuevo en nuestra legislación, un programa de mediación penal, ¿ya? Pero además de eso, la ley también, y lo plantea así tal cual en su texto, que asume la justicia restaurativa como uno de sus modelos orientadores, ¿ya? Entonces, no solo tiene que ver con la creación de la mediación penal, sino que también poder tener un enfoque, ¿no es cierto? Al menos eso es lo que a la ley está llamando, tener un enfoque restaurativo al momento de trabajar con jóvenes infractores, ¿ya? ¿Cómo fue la inserción de la mediación penal en Chile? En esta ley, a través de una salida alternativa. Entonces ahora en esta reforma tenemos tres tipos de salidas alternativas ahora. Tenemos las dos tradicionales, que ya las conocemos, que es la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio, pero esta ley crea una nueva salida, que es la mediación penal. La mediación es una salida alternativa, ¿ya? Y por lo tanto implica que los casos que pasan por salida alternativa, o sea, por esa salida, que es por mediación, y que terminan exitosamente, es decir, con un acuerdo, pueden ser archivadas. Es decir, es como si aquí no hubiera pasado nada. Es evitar completamente el contacto con el sistema. Pero además se genera un modelo o una alternativa que se le llama mediación excepcional. Y significa que en casos más graves, ¿ya? Y en los cuales se pueda avanzar en el proceso de investigación, eh, podría abrirse la posibilidad de mediación penal si la víctima lo solicita, ¿ya? Entonces aquí también se abre una puertecita a casos un poco más complejos que no sean susceptibles de salir por salida alternativa, donde la víctima tenga interés y motivación, ¿ya? Para ir terminando, los desafíos que tiene esta mediación, bueno, hay muchos desafíos. Esta es una reforma que se hace no solo con leyes, sino también con sus operadores. Y en ese sentido es muy importante la formación, ¿no es cierto? Que tengan los operadores, deben tener los operadores que van a implementar o que están implementando ya este modelo, ¿ya? Y básicamente, bueno, obviamente que es muy importante que los programas de mediación penal se valide en el contexto de la nueva institucionalidad, pero también en frente de la Fiscalía, al frente de la Defensoría Penal Pública y de los tribunales, de manera que existan derivaciones y que puedan manejar una cantidad de casos, ¿no es cierto? Eh, pero además hay una serie de desafíos operativos que tienen que ver con cómo podemos informar a las personas, sobre todo a las víctimas, que a veces son las que generan mayor duda entre los operadores judiciales, cómo podemos informarlas, cómo podemos invitarlas, eh, de manera de hacerlo, de respetar la voluntariedad por un lado, pero también, digamos, siendo, ¿no es cierto?, bastante proactivos en nuestra invitación. De cómo podemos también acompañar a los mediadores penales, cómo podemos generar supervisión, acompañamiento, porque la mediación penal es una área, una disciplina, donde se requiere permanente formación, ¿ya? Es como, podríamos decir, el símil del psicólogo clínico, ¿ya? Yo sé que mediación familiar, por ejemplo, también, obviamente, es algo muy necesario, y en cualquier otro ámbito de la mediación, pero en mediación penal estamos lidiando, y yo quiero enfatizarlo porque acá lidiamos con contextos y con tipos de daños que pueden ser muy graves, ¿ya? Por lo tanto, éticamente es muy delicado, es un trabajo muy delicado, ¿ya? Y que requiere acompañamiento, ¿ya? Es un proceso que debiera privilegiar el proceso antes que el resultado, por lo tanto no podemos aplicar mediación así como una máquina de moler carne o como un McDonald's, ¿ya? Donde sacamos y sacamos mediaciones. Es importante el proceso, lo que hay que cuidar son los procesos de diálogo y el resultado va a ser positivo y va a ser importante en la medida que efectivamente responda a un proceso restaurativo, ¿ya? Eso, y finalmente lo que les decía, cómo podemos lograr que estos procesos de mediación, además, que esta lógica restaurativa pueda permear al sistema judicial más en términos generales, ¿ya? Em, Eso, muchas gracias. Quedo esperando sus preguntas. Voy a dejar de compartir aquí. No sé si hay algunas preguntas por ahí.
Muchas gracias, Daniela. Sí, de hecho ya tenemos una primera pregunta. La verdad es que no está el nombre de la persona, sale Sur, pero vamos a permitirle hablar porque quiere hacer una preguntita. ¿Nos escuchas? Tienes que sacar tu ¿Aló? micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Hola, me presento. Mi nombre, sí, estoy con el carnet, disculpa. Mi nombre es Marcela Reyes, soy trabajadora social y en este momento me desempeño en un organismo acreditado que está justamente trabajando en la zona macro, en la zona norte, en la macrozona norte, ¿cierto? En el proceso de ejecución de estos primeros programas de los centros de cumplimiento, ¿cierto? Donde, por eso me interesó escuchar la exposición de la mediación, aparece el tema de mediación, el operativo para nosotros, ¿cierto? Enmarcado dentro de lo que es el cumplimiento de la sanción de servicios comunitarios, que esa sanción viene desde esta lógica, ¿no? Desde la lógica de que el joven pueda, a través de una prestación de servicio, reparar, entender lo que es vivir en comunidad y reparar el daño generado con el delito, ¿cierto? A través de una prestación en un espacio que no tenga fines de lucro, ¿cierto? Y que tenga como que llegue a la comunidad. Y dentro de lo que son los servicios comunitarios, lo que es la implementación de esa sanción, está el programa de mediación penal. Me fijé en la presentación que hizo la profesora que esa mediación no aparecía. No sé si es una línea distinta, es apartado de lo que usted presentó. Es y no es, ¿ya? Marcela. Y gracias por tu pregunta, porque efectivamente lo omití, pero fue una misión involuntaria, ¿ya? A ver, es y no es, porque cuando hablamos de mediación penal, ya estoy hablando de un proceso de encuentro, de diálogo entre la víctima y el joven infractor, ¿ya? Pero podemos aplicar enfoques restaurativos en otros tipos de procesos, ¿ya? Y podríamos eventualmente alimentar o darle contenido a esta sanción de servicio a la comunidad, o también, ¿se acuerdan que también existe la sanción ¿cómo dice? La reparación de la víctima? Hay una sanción también en esa línea. Se podría dar también en estos otros contextos, y ahí va a depender mucho el caso a caso si en esos procesos de mediación se incorpora la víctima directa o eventualmente podría incorporarse algún otro actor de la comunidad, ¿se entiende? Si en el fondo el acto por el cual el joven está siendo, ¿no es cierto?, investigado o está siendo formalizado tiene que ver, por ejemplo, con un daño a, digamos, digamos, no sé, a una reja, algo del entorno comunitario, ¿me entiende? La contraparte con la cual pueda dialogar tal vez no va a ser la víctima directa, sino, bueno, en este caso la comunidad sería, entre comillas, como la víctima, ¿no? Sin ser la que recibe el daño directamente. No sé si me explico. Entonces, en el fondo es un modelo en el cual se aplican los principios restaurativos, se pueden aplicar los principios restaurativos desde el punto de vista de la participación, ¿no es cierto?, y del involucramiento del joven, de que además el acuerdo tenga directa relación con el daño causado y no sea una sanción de servicio a la comunidad desconectada de lo que ocurrió, ¿se entiende? Sino que hay un proceso donde se dialoga y se llega a un acuerdo. Yo ahí desconozco cuál es la forma exacta en que están implementando esto en el norte, pero eventualmente podría aplicarse con la comunidad, ¿no es cierto? Si es que hay una comunidad afectada, con la víctima directa también, porque no sé que lo viera, pero si tenemos casos donde no hay víctima, incluso podría ser un proceso de diálogo con el joven con su propio entorno familiar, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, la justicia restaurativa como modelo, como enfoque, es muy flexible y eso permite que vayamos adaptando a distintos contextos. No sé si respondo a tu pregunta, Marcela. Sí, en parte sí. Quizá, mire, lo que le podría compartir yo es que, por ejemplo, una de las dificultades que ha existido en la implementación en la zona norte con los centros de cumplimiento es particularmente con este tema de la mediación. Yo creo que por un lado, porque claro, está como nosotros como culturalmente tenemos que darle más carne, ¿cierto? El sistema de justicia también tiene que como hacerlo y hacerlo parte de sus prácticas, pero también hay un tema con la formación de profesionales. Ha costado mucho la dotación, generar la dotación de personal, de mediadores que se integren a hacer este trabajo en los centros de cumplimiento
Y bueno, a través de la búsqueda, ¿cierto?, del recurso humano nos hemos dado cuenta de la poca preparación que hay, de la poca oferta de profesionales formados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en estos momentos, todo lo que es la implementación del programa de mediación dentro de lo que son los servicios comunitarios no se ha podido hacer. Ah, Todavía no se ha está podido en hacer. fase de implementación Ya, porque no hay mediadores. ya, Hoy muy pocos, y como esto empezó en la zona norte, no están, la zona norte tiene todo un tema con el tema de las distancias, ¿no? Y la dotación de profesionales en términos generales para lo que es la justicia juvenil especializada. Ha totalmente. sido uno de los temas que ha salido. Sí, Entonces, estamos como súper que conscientes. estamos como un poquito, quizás como decirlo, al debe en cómo se traduce en lo operativo el tema de mediación en los centros de cumplimiento. Totalmente. Y eso va a ser un proceso largo, Marcela. Ujú. Precisamente hay pocas instancias de formación. Yo creo que nosotros somos de las pocas que hay y vamos a tener, bueno, me voy a adelantar aquí, mejor me voy a tirar la oreja, pero voy a comentar que también vamos a iniciar un diplomado también en mediación penal específicamente en agosto, así que para aquello ya daremos información más específica sobre eso. Así que para que estén atentos a la información también, ¿ya? Y lo digo, aprovecho de decirlo también, este curso también forma parte del diplomado, entonces aquellas que toman el curso también van a tener la opción de continuar el diplomado, eso es un punto aparte, ¿ya? Pero tenemos súper claro el tema de la falta de formación y hemos tratado de colaborar en eso, no solo con estas instancias de formación, sino que también colaborando con el nuevo servicio en algunas instancias que hemos tenido, ¿ya? Pero esto va a ser un proceso largo y hay que darle, como tú bien dices, apoyo en muchos niveles, ¿ya? Así que muchas gracias, Marcela, por tu comentario y tu participación. Tenemos varias preguntas más, así que Ujú. vamos a dar espacio para las otras. Gracias. Muchas gracias, sí, muchas gracias Marcela. Y gracias Dani por dar esa anticipación para que la gente también tenga en consideración ese diplomado que vamos a estar viendo en agosto. Y bueno, igual les vamos a mandar toda la información. Tenemos una segunda pregunta de Mario Barra. No sé si estás por ahí, Mario. ¿Nos escuchas? Mario, ¿nos escuchas? No, parece que no está Mario. ¿Sí? Ahí, ahí. Sí, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. Súper. Hola, soy Mario Barría, soy trabajador social. Yo no entendí el concepto a qué se refiere con diversificación. Ese Ya, concepto que se me quedó en el tintero un poco. no hay problema, Mario, mucho gusto. Qué Eh, la, gusto. di- la diversificación tiene que ver, a lo mejor es una mala palabra en sí misma porque no es muy autoexplicativa, pero básicamente significa cuando tenemos la mediación penal como una alternativa al sistema judicial. Es decir, hay una denuncia y ahí tenemos dos caminos. Por eso se diversifica el camino, ¿se ve? Para allá, sistema penal tradicional, para acá, mediación. Significa que si tomamos la mediación, ya no hay sistema tradicional, sino no tenemos sistema penal. ¿Entiendes? Es decir, podemos sacar al joven infractor de la ruta que lo lleva al sistema penal. ¿Ya? Eso es diversificación. Lo sacamos y lo hacemos salir por allí. ¿Ya? Cuando no es diversificación, es cuando la mediación penal se utiliza como complemento al sistema penal. Es decir, el sistema penal va sí o sí. Y en paralelo ocurre la mediación penal y el acuerdo puede ser tomado en cuenta por el juez al momento de dictar una sentencia. ¿Se entiende? Esos son los dos modelos posibles. En Chile estamos ocupando el de diversificación, porque aquí en Chile, en el nuevo sistema, existe como una tercera salida alternativa. Estoy hablando de la mediación penal como lo mencionamos. Ahora, a nivel de sanción, es un poquito un contexto distinto, ¿ya? Lo que hablábamos antes de la salida del acuerdo reparatorio, del servicio a la comunidad, ¿ya? Eso lo vamos a dejar un poquito aparte porque tiene características más específicas. Pero esa es la distinción, ¿ya? Espero haberte respondido. Vamos a la tercera pregunta. Ya. Y para terminar, porque igual estamos un poquito cortitos, vamos a dar paso para la última pregunta que es de Nicole Cárdenas. Nicole, ¿nos escuchas? No te escuchamos, Nicole. Ah, ahí sí. Ahora creo ¿Me que sí. A escuchan? ver. Ahí Sí, sí. ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, Ya.
Hola, yo soy Nicole, trabajo en protección de derechos, pero mi primera experiencia laboral fue justamente en justicia juvenil. Entonces estoy un poco desconectada de los cambios que ha hecho el nuevo servicio. Entonces quisiera saber si entendí bien, pero estos programas de mediación penal en el símil a la protección o a familia en realidad, como esta vía alternativa a la judicialización, eh, el programa de mediación penal resorte va a ser como la administración directa del servicio de justicia juvenil o van a ser organismos colaboradores o ya lo son, no sé si ya se han implementado en todo Chile, quienes se adjudiquen a estos programas y en el fondo estén disponibles a la oferta y un juez pueda tomarlo y derivarlo justamente. ¿Quién va a administrar o quién lo administra ese programa? Ya, ahí hay una parte de la pregunta que yo no te voy a poder responder del todo, ¿ya, Nicole? Porque aquí hay que entender que esta es una reforma que está tomando en curso, como decía Marcela al principio, la primera persona que hizo la pregunta, hay cosas de implementación que no están resueltas. Lo que yo entiendo es que el modelo, lo que busca el nuevo servicio es generar un modelo mixto, es decir, que haya mediadores que dependan directamente del servicio de reinserción social, pero también está contemplando la posibilidad de que haya mediadores, digamos, que externos que puedan, o licitados, no sé cómo el concepto exacto, pero que en el fondo son mediadores externos que quedan en este registro de mediadores, ¿ya? Que ellos han estado, no sé si se han fijado que el nuevo servicio está abriendo llamados a inscribirse, ¿ya? Como mediadores penales. Entonces la idea es que, hasta donde yo sé, es mixto. Ahora, en el norte, hasta donde yo sé también, hasta ahora, sobre todo el modelo de mediación penal que está funcionando a nivel de diversificación, estaría funcionando con mediadores que están siendo contratados por el mismo servicio, ¿ya? Pero yo creo cómo esto se va a ir desarrollando en el tiempo va a depender mucho de cómo vaya resultando la experiencia en las regiones, ¿ya? Por eso tiene sentido la implementación paulatina, ¿no? Que va partiendo de a poco y de acuerdo a esos avances y van eh, avanzando, ¿ya? Así que eso, Nicole, ¿ya? Como digo, hay temas de más de implementación del nuevo servicio que yo no voy a poder contestarle exactamente. Ahora, yo les puedo contar, simplemente para que sepan, es que porque ya tenemos que ir terminando, es que en el curso Justicia Restaurativa Juvenil tenemos participación de este profesor internacional, que es Tim Chapman, que es una eminencia, de verdad lo digo, con toda tranquilidad lo digo, una eminencia mundial en el ámbito de la justicia juvenil, en justicia restaurativa juvenil, ¿ya? Él nos acompaña en la primera clase y de ahí en adelante somos profesores chilenos los que hacemos las clases y básicamente tenemos varias personas que han estado trabajando directamente acompañando y supervisando la instalación del nuevo servicio, como Iván Navarro, ¿ya? Que es un abogado, está también Alejandra Mera, que ella es en este minuto la encargada nacional del RPA o de la responsabilidad penal adolescente en la Fiscalía a nivel nacional. Entonces tenemos profesores, digamos, que nos van a aportar muchísimo también en lo que está pasando actualmente en el norte, ¿ya? Entonces es importante que lo sepan. Eso, ¿ya? Y además sabemos dos profesoras de trabajo social que estamos dando también el marco más, podríamos decir, teórico respecto de la figura del joven infractor por un lado y de la víctima, porque la víctima en el nuevo servicio es un nuevo usuario, ¿ya? El mediación penal implica que el nuevo servicio ya no solo debe hacer atención, ¿no es cierto?, al joven que es infractor de ley, pero también a la víctima de delito, ¿ya? Y eso abre un nuevo ámbito de acción para el nuevo servicio. ¿Mm? Eso. Súper, Dani. Muchas gracias por esa respuesta. Y sí, por cosas de tiempo vamos a terminar esta parte, pero como les había dicho Marcela al principio, para todas las personas que participaron en esta charla, les tenemos la sorpresa de que van a tener un descuento de un 10% por participar. Ahí pueden revisar en el QR todos los detalles del programa y para cualquier asistencia, información extra que necesiten, pueden contactarse con nuestra asistente comercial, Melanie Espíndola, que ella va a estar siempre ahí al 100% para sus dudas. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Dani, por esta charla. Estuvo súper interesante. Yo creo que a todos nos quedó mucho más claro cómo es este tema de la mediación penal, de la justicia restaurativa y sobre todo lo que más me marcó que dijiste, que en realidad son las víctimas también las que quieren que estos delitos no vuelvan a ocurrir. Así que esperamos que también esto siga creciendo y en desarrollo. Así que muchas gracias por participar con nosotros hoy día. Estamos atentos a sus consultas.
Muchas gracias a ustedes también y a las asistentes y las asistentes y esperamos tenerlas por aquí de vuelta. Chao, Que chao. estén muy bien, chao.